Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, una semana más al estudio de la palabra que tenemos semanalmente. Estamos estudiando, como sabéis, el libro de Jueces y hoy nos corresponde el capítulo 9, pero vamos a comenzar leyendo en el versículo 33 del capítulo 8 para centrarnos y para enlazar también el estudio de la semana anterior. Así que vamos a leer desde Jueces capítulo 8, versículo 33 hasta el final del capítulo 9. Dice así la palabra. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Abimelech, hijo de Jeroboal, fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y no salga, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén,
y los de Siquén se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquén, y los de Siquén pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec y qué es Siquén para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es de Zebul y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquén, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquén, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pones emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquén con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelec, mas lo persiguió Abimelec y Gaal huyó de delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Siquén. Aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres,
y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató». Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Como veis, un pasaje largo, el que enfrentamos hoy, y que enlaza un poco con lo que estuvimos viendo la semana pasada, con el inicio de lo que en el estudio que estamos haciendo hemos repetido varias veces, como el ciclo repetitivo. Un ciclo que comienza de nuevo y que va de apostasía, luego opresión y finalmente liberación. Aquí, como dice en el versículo 34 del capítulo 8, se olvidan de nuevo de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Como consecuencia, surge la opresión. La opresión es la ausencia de paz totalmente, es la crisis, es el nerviosismo, la ansiedad. En este caso nos muestra el relato un escenario de intrigas, de guerras, de violencia y de muerte. Y nuevamente volverá, repitiéndose ese ciclo, la liberación, que veremos a partir del capítulo 10 con el levantamiento de un nuevo juez. En los estudios anteriores vimos que Gedeón no quiso ser rey sobre Israel, de manera que cuando murió, el pueblo quedó sin líder, algo que Abimelech aprovechó. El hijo de Gedeón, que había tenido con su concubina. La concubina era como una esposa inferior que se solía elegir entre las esclavas, y como hemos leído, se menciona que esta mujer era una criada. Así que podríamos decir que se trataba del hijo ilegítimo de Gedeón, el que ni siquiera podía recibir herencia, pero haciendo honor a su nombre, recordamos que Abimelech significa mi padre es rey, vemos que se muestra como una persona ambiciosa, que no cuenta para nada con Dios y que hará todo lo necesario para ser rey y satisfacer así sus deseos egoístas. Todo esto se desarrolla en Siquem, una ciudad importante de la tribu de Efraín, aquel lugar donde Dios se le había aparecido a Abraham y por consiguiente el primer sitio de la tierra prometida donde se construyó un altar para adorar a Dios, como se nos cuenta en el capítulo 12 de Génesis. Josué había celebrado allí su última asamblea, también se ve en Josué capítulo 24, versículo 1. Y también fue en Siquem donde se enterró a José, los restos de José, ¿no?, cuando el pueblo de Israel llegó allí procedente de Egipto. Así que tenemos que históricamente Siquem es el centro espiritual y el termómetro de Israel, podríamos decir,
Por lo tanto, la ciudad perfecta para que Abimelech pusiese en acción su plan. Un plan ideado por él y para su beneficio. Nada de ser guiado por Dios, ni nada de contar con la aprobación divina. Así que vemos a Abimelech en los versículos 2 y 3 del párrafo que acabamos de leer, actuando con mucha astucia, argumentando que como Gedeón había dejado 70 hijos, sería mejor tener un solo rey, ¿no? Y no 70. Y señalando, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y el plan le sale aparentemente perfecto, ya que los magistrados de Siquén se sienten halagados al pensar que su ciudad va a ser la capital de Israel, el centro del reino, ¿no? Y aprueban las palabras, además afirmando: nuestro hermano es, dice en el versículo 3. Y para ratificar su acuerdo le dieron dinero, un dinero que digamos procedía del erario público, ya que era del dinero que se ofrendaba en el templo de Baal Berit. Así que vemos que no solo no tiene el respaldo de Dios, sino que su respaldo procede de un templo idolátrico, de un ídolo, dando totalmente la espalda a todo lo bueno que había hecho su padre Gedeón. Con ese dinero se compra una especie de guardia personal, que encima está compuesta de gente ociosa y vagabundos, dice el versículo 4. Y el siguiente mal paso que da es matar a sus 70 medio hermanos, de los cuales uno escapa con vida, Jotam. Así que vemos un panorama de ambición, de asesinatos, de idolatría y de desenfreno, fruto de hacer las cosas fuera del plan de Dios. De nuevo están ciegos, de nuevo fracasando ante los ojos de aquel que había sido y volverá a serlo en su infinito amor, tan misericordioso con ellos. Y por supuesto, sin consultar a Dios, los siquemitas lo coronan rey, como vemos en el versículo 6, aprobando de esta manera el asesinato de los 70 hijos de Gedeón y mostrando la realidad que delata el versículo 35 del capítulo 8. No se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón. Y aquí aparece el segundo protagonista de la historia, Jotam, el hijo sobreviviente a la matanza. Este Jotam actúa en total contraste a como lo hizo Abimelech, ya que le encarga a Dios la venganza de sus hermanos. El nombre de Jotam significa Yahvé, es decir, el Señor. Y lo que hace es hablar con toda claridad y sinceridad a los siquemitas por medio de una alegoría muy ingeniosa, introduciéndola con una frase muy seria y solemne. Él les dice: oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Versículo 7. La alegoría cuenta que cuando los árboles quisieron tener un rey, ofrecieron la corona a los árboles más útiles, al olivo, a la higuera y a la vid. Pero estos no quisieron, preferían servir a reinar. Pero cuando les ofrecen esta corona a la zarza, ésta la aceptó llena de vanagloria. Los versículos 16 al 20 explican a dónde quiere llegar Jotam con esta historia. Algo así como: si vosotros habéis sido justos con la familia de Gedeón al hacer rey a Abimelech, que vuestro reinado sea bendecido. Pero como no ha sido así,
sino que habéis actuado injustamente, que salga fuego de Abimelech y os consuma, y que salga fuego de vosotros y consuma a Abimelech. O sea, Jotán pronostica que al final todos acabarán matándose entre sí. En conclusión, los seres humanos deberían de tener cuidado para frenar la ambición. De otra forma, puede llegar a esclavizarlos en cadenas que los ponen muy lejos, pero muy lejos de lo que le agrada a Dios. La escena que sigue constituye uno de los episodios más horribles de la historia de Israel. Los de Siquén, que habían sido tan fieles a Abimelech, cambian su lealtad cuando aparece un tal Gaal, hijo de Ebed. Ebed significa siervo, mientras que Gaal significa asco. Un personaje que también se muestra ambicioso y que curiosamente además en la misma línea que Abimelech, ya que adoró en el templo en donde Abimelech había sacado los fondos para comprar su guardia y para empezar la campaña de destrucción que empezó. Finalmente, el capítulo termina con la muerte de Abimelech a manos circunstancialmente de una mujer, algo que no le agrada en absoluto, de manera que hace que sea su propio escudero el que lo remate, digamos, ¿no? Porque estaba con el cráneo destrozado, tirado en tierra ya. A partir de ahí fue restaurada la paz de Israel y se puso fin a lo que había sido una auténtica guerra civil. Fue glorificada la justicia de Dios, como se lee en los últimos versículos, que voy a releer, versículos 56 y 57. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Así que vemos que durante la historia la mano de Dios sigue detrás, sigue pendiente de su pueblo. Incluso cuando Abimelech está tramando, dice que envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Ahí también estaba Dios actuando con vistas a acabar aquella barbaridad que estaba sucediendo, y de ahí que los de Siquén se volvieran en contra del propio Abimelech. Así que la conclusión y la lección que aprendemos es que está demostrado que aunque la perversidad prospere por algún tiempo, no lo va a hacer siempre. Ni siempre ha de prosperar necesariamente. En este caso lo hizo durante un tiempo, pero la mano de Dios controla las naciones y máxime en el caso de su pueblo Israel, a quien ama desde que lo escogió para sus propósitos. La próxima semana seguiremos estudiando este impresionante libro. Mientras tanto, que el Señor os bendiga, que bendiga su palabra y que todas estas cosas que sucedieron y que están plasmadas en el Antiguo Testamento para nuestro aprendizaje, para que aprendamos las cosas que no agradan a Dios, que sepamos que no le agradan, pero sí aprendamos y pongamos en práctica las que le agradan a Él, nuestro Rey, nuestro auténtico Rey, nuestro amado Padre, nuestro bendito Salvador. Amén, que así sea.